Bien, bien. Ustedes. Les voy a pedir un por si, porque recién no podía ingresar. En el curso anterior, la llamada me sacó, no me di cuenta, por favor, sí. Si llego a desaparecer ese, avísame, ¿sí? Porque por más que tengo dos conexiones, la computadora debería pasar de conexión a conexión, sigue fallando un poquito, ¿sí? Así que eso, si ven que desaparezco, y se mandan un WhatsApp o me mandan un mail, lo recibo enseguida. Dale, Patri, quede tranquila. Bueno, algunas cositas. Hay mucha gente que se sigue agregando, ¿sí? Hoy somos muy poquitos conectados. Hay mucha gente que el departamento sigue incorporando, ¿sí? En diferentes condiciones. Así que lo que les voy a pedir es, bueno, que se vayan poniendo al día. Hoy vamos a tener también una clase de muchos contenidos. Después vamos a ir cambiando un poquito la metodología, porque si no se hace como muy largo y aburrido para todos y todas. Falta poquito con el tema del trabajo. No vi demasiados grupos que estén formados, ¿sí? Vayan teniendo en cuenta que ya de por sí es bastante complejo, si alguien vio la guía, conseguir toda la información. Ahora en la virtualidad se hace mucho más compleja, porque a veces las personas que trabajan en las empresas que nos tienen que dar los datos están con COVID o suspendieron actividades o suspendieron a varios empleados, están aislados, entonces se hace, como el año pasado, mucho más complejo, ¿sí? Así que no esperen hasta último momento. Si hay alguien que por algún motivo no está pudiendo entrar al aula, lo que nos está pasando, a mí me escriben, y es que no los tengo como usuarios del nuevo campus. Eso tienen que comunicarse con virtual, ¿sí? No tenemos forma, yo no tengo forma de agregarlos al campus para poder matricularlos en el aula virtual. Si ustedes pueden obtener un usuario y contraseña, sí, si no, para nosotros es imposible, pero creo que hay varias personas en esa condición. ¿Alguna duda, consulta de la clase pasada o del trabajo práctico? Nosotros estamos pensando ya para presentar el producto que podríamos llegar a hacer. No sabíamos si decir acá en clase o mandarlo por mail nuestra propuesta. En el aula virtual tenés un espacio. Perfecto. Claro, Guido, ahí hay un espacio en el aula virtual donde está la formación de los grupos, ahí tienen que detallar, está explicado cómo tienen que enviar la información para que se le pueda dar la conformidad o una observación respecto al producto con el cual quieran trabajar. En relación, Patri, quería hacer un comentario en función de que vi en el aula virtual que en la formación de grupos había dos grupos, el tema de calamar congelado y chocolate. Yo, bueno, les acabé de responder hace un ratito en función de que si habían visto la guía práctica, analizado porque dónde estaba el insumo a importar de ese producto que luego harían la exportación definitiva. Entonces, que replanteen quizás el producto o las propuestas con las cuales trabajaron y en todo caso que aclaren cuál sería ese insumo a importar para poder orientar al respecto, porque es muy complicado encima el tema del chocolate y el calamar. Sí, perdón, Ezequiel. En nuestro caso, que es el del chocolate, pensábamos el cacao, importarlo de Ecuador o Perú, porque acá no se consigue, darle valor agregado y exportarlo como chocolate. Chocolate como en barra, chocolate en Graneles polvo. no, claro. Claro. Tengan Sin barra. cuidado con el tema de la temperatura para exportar. Tengan presente que nosotros vamos a definir el país a exportar, por ende puede tocarles que la alternativa de algún medio de transporte, cuando vean medio de transporte internacional, se les pueda complicar. Quizás la sugerencia sería no involucrarse en productos alimenticios o que sean un poco complicados a nivel normativo, logístico.
Si ustedes ya trabajan en algún área relacionada a ese producto, igualmente nuestra sugerencia es en todo caso, por eso están las propuestas, que si pueden pensar en otra alternativa, va a ser más simple para ustedes, que son quienes tienen que desarrollar el trabajo. Claro, si trabajan en el área de alimentos, como les dijo Ezequiel, quizás no van a encontrar tantas dificultades porque van a poder manejarlo. Si no trabajan en el área de alimentos, las intervenciones que tienen tanto para importar como para exportar son complejas, ¿sí? Muy complejas. Entonces, piénsenlo. Sobre todo la normativa de exportación, no solo tiene de exportación, sino depende del país que les toque, también para importar alimentos es complicado, no es tan sencillo las certificaciones que se necesitan. Lo mismo que calamar, ¿sí? Calamar congelado. Si no están trabajando en el área, y yo también no sería un producto, como dijo Ezequiel, que recomendaría. En los casos porque ustedes quizás leyeron en la guía, vieron en algún video o alguna de las clases, hay algunos casos que se podría autorizar la importación de un bien de capital. Pero en el caso de alimentos, ¿sí? Digamos que no podemos hacer esa excepción de decir, bueno, importo la envasadora, porque en realidad no son productos industriales, no son productos de los que, digamos, esas excepciones las podríamos utilizar en el caso del proyecto final o algún producto que tenga otro sustento, ¿no? Porque eligieron, ¿sí? Así que tengan cuidado, todos los que eligieron alimentos, porque después se complica muchísimo el tema de normativas, certificaciones. Sí, Germán. Ahora una consulta. Nosotros teníamos la propuesta de calamares. Es una de las alternativas. Podemos elegir otra, no hay problema. Nosotros ninguno trabaja en la empresa, pero es de un conocido mío. Digamos, puedo tener acceso a información. Yo sé que exportan a Islandia. O sea, si es ahí, genial. Y si no, si nos dicen, che, mira, igual, de todas formas, anda con otro, elegimos otro, ¿no? Claro, Lo que Germán. te recomiende. El tema es el siguiente, la sugerencia, porque ellos se dedican a la exportación directamente definitiva. El tema es que acá tengan en cuenta que tienen que importar un insumo, pieza o un material en el cual lo tengan que incorporar al proceso industrial para luego exportarlo. Ellos en realidad importan los repuestos del barco, que cada temporada tienen que reparar algo y después exportan el calamar, lo procesan acá, lo congelan, digamos, nada más lo congelan en bloques y lo exportan embolsado en bloques congelados. Eso sería todo, digamos, no todo lo que hay. Si nos dicen que vayamos por otro, vamos por otro, no hay problema, pero está esa alternativa. Fíjate que vos estás hablando de repuestos del buque. Sí. Ni siquiera algo que está directamente involucrado en el proceso de... Yo creo, aparte, bueno, todo lo que es, también habría que ver todo el tema de la normativa pesquera. Es una decisión de ustedes, pero... Si la recomendación es ir por otro de las alternativas, la tomo, no hay problema. Se les va a complicar. Vamos con el otro. Es una decisión, pero se les va... Lean bien la guía, sí. La recomendación que le damos, Patrick, como decimos siempre al comienzo de cada año, es que primero analicen y lean la guía práctica del trabajo práctico en profundidad, lean algunos términos, conceptos de los cuales vamos a ir desarrollando y con los cuales ustedes van a tener que trabajar. Porque a veces, como vos, Germán, decías de un conocido que, esto por eso lo mencionamos el primer día de clase, que trabajan o que están relacionados con ese producto o alguna empresa del rubro, etcétera, que después se les va a complicar poder obtener la información o la información como la cual trabaja ese conocido, ese amigo, ese familiar, no es con lo que se plantea en la cátedra. Entonces, primero analicen la guía práctica, o sea, el plazo es la semana que viene, pueden hacer consultas si quieren por afuera o dentro del aula virtual por alguna cuestión particular que tengan, pero para hacer las propuestas correspondientes. Pero lo viable sería que piensen analizando por secuencia de la guía práctica si podría ser viable o no esa oportunidad.
Está, de una, bárbaro. Bueno, lo debatimos, pero de Analícenlo todas con las el grupo, recomendaciones lo también, sí, charlan sí. y lo vamos hablando. No hay De una. problema. Genial, genial. Sí, no había prioridad por un proyecto ante otro, la verdad que eran alternativas equivalentes, así que no, te tomamos la recomendación. Gracias. No, por nada, Germán. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo voy a primero, quizás hoy hay algunos conceptos que vamos a ver hoy que también los va a ayudar a decidir sobre información que vamos a tener que analizar, ¿sí? Y que después van a ver por qué productos alimenticios nosotros decimos cuidado, porque por ejemplo en el chocolate, la cantidad de cacao, el tipo de cacao va a cambiar algo que es la posición arancelaria y que es algo de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Primero voy a empezar con el PowerPoint, después voy a saltar otra página. Pero nosotros nos faltaba la semana pasada ver el concepto de mercadería, ¿sí? Y acá hay que hacer ¿Qué pasó? Perdón, ¿eh? Ahí está. Me estaba por sacar. Acá hay que hacer una salvedad. Una cuestión es lo que establece el código aduanero. Recuerden, nosotros hablamos del importador y el exportador. El importador era aquel que ingresaba un producto, una mercadería al territorio aduanero. Exportador era aquel que extraía mercadería o un producto del territorio aduanero. Ahora, esa mercadería, si vamos al código aduanero, dice cualquier objeto susceptible de ser importado o exportado, ¿sí? Entonces, realmente para analizar el concepto de mercadería tenemos que tomar por ejemplo, Código Civil y Comercial. Este Código Civil y Comercial, cuando me habla de mercadería, habla de todo aquel objeto tangible susceptible de ser enajenado, es decir, susceptible de ser comercializado, de poder ponerle un valor. Y ese, a efectos aduaneros, es inicialmente lo que vamos a considerar mercadería, objeto físico. ¿Por qué? Porque aduaneramente lo voy a poder clasificar, vamos a ver qué es, y valorar, darle una denominación y darle un valor. ¿Se pueden importar y exportar servicios? Sí se pueden importar y exportar servicios. La alocación de servicios está regulado por otra normativa. Y acá hubo un cambio sustancial en los últimos años. La alocación o prestación de servicios para la importación o la exportación es aquellos que el prestador se encuentra en un territorio aduanero y la prestación se realiza en otro territorio aduanero, ¿sí? No sé, ustedes hacen desde acá de la Argentina un desarrollo de un proyecto y lo venden a alguien que está en otro territorio aduanero, que está, por ejemplo, en Brasil, en Alemania, etc. Ahora, ¿por qué digo que hace unos años que hubo un cambio sustancial? Porque antes, para poder exportar un plano, para poder exportar un videojuego, un programa, usualmente se necesitaba un soporte físico, un CD, a mucho antes una serie de disquetes, mínimamente un pendrive. Entonces, ese objeto, ese soporte físico, sí pasaba por la aduana. Entonces, había, más allá del soporte y del valor que te había dentro de ese soporte físico, una forma de intervención aduanera concreta. Con la tecnología que tenemos, por ejemplo, este tipo de comunicaciones, yo podría estar haciendo una prestación de servicios de asesoramientos a empresa a través de esta plataforma o a través del Zoom. Podría estar dando un curso, seminario, ¿sí? Que es un servicio a través de estas plataformas. Ustedes podrían enviar un plano, un desarrollo tecnológico, un software a través
de diferentes medios, ¿sí? A través de un Drive o de alguna otra plataforma o a través de un correo electrónico, y eso es mucho más difícil para la aduana. Es decir, la aduana no puede intervenir porque no hay ninguna forma de clasificar aduaneramente, no hay un objeto, no hay un soporte que pueda pasar y cumplir todos los requisitos aduaneros. En esos casos, lo que va a suceder es que va a haber una intervención de la AFIP o la normativa BCRA cuando el importador o exportador hagan la declaración. ¿Sí? Queda en cabeza del importador o exportador la obligación de declarar la prestación de este servicio. Lamentablemente, en la práctica, y digo lamentablemente porque influye en nuestras estadísticas, influye también en la economía en general, pero hay una realidad que es solamente se declaran los servicios cuando necesito o hacer un pago al exterior o necesito ingresar las divisas, ¿sí? Y en esos casos, en ambos casos, tanto para poder girar al exterior, sea la documentación necesaria o el giro en sí mismo, va a estar la intervención del BCRA. Y en el caso del ingreso de divisas, no solo la intervención del BCRA en cuanto a la liquidación de estas divisas, sino de la AFIP en la retención de impuestos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de una exportación de servicios, voy a tener que hacer una factura X, una factura de exportación. Perdón, una factura E. Estaba pensando en una factura E de exportación, pero esta factura de exportación no va a seguir los canales de otra exportación aduaneramente, sino que la voy a tener que presentar ante mi entidad bancaria, ¿sí? Y voy a tener que cumplir con el resto de los requisitos bancarios e impositivos. La legislación en cuanto a servicios deja bastantes baches, a veces las cargas impositivas son muy altas, y eso también hace que muchas empresas, y sobre todo muchos emprendedores, ¿sí? O no declaren o busquen alternativas para no facturar los servicios, al menos dentro de este sistema, ¿sí? Es caro y complejo, que es la realidad es que hace o que aumente la evasión. Con la pandemia, lo que sucede es que muchos no se pueden trasladar y a veces se dificulta el cobro de esos servicios, ¿sí? Entonces ahí sí se ve la necesidad de blanquear o de buscar sistemas alternativos. Pero es importante que quede claro, si bien el Código Aduanero no habla, ¿sí?, de la importación, exportación de servicios directamente, sí están legislados. Ahora, cuando hablamos de todo el sistema comercial aduanero, estamos hablando de objetos tangibles. Por eso, también el trabajo práctico es sobre un objeto, sobre una mercadería tangible y no sobre servicios, porque hay un montón de requisitos, un montón de conceptos que no podríamos aplicar, ¿sí? Pero sepan que si bien nosotros no profundizamos demasiado, existe la exportación de servicios, la importación de servicios, pero tiene una normativa, una legislación paralela. Nosotros vamos a ver hoy clasificación, valoración y origen, ¿sí?, de una mercadería, que son los tres grandes pilares que me van a permitir a mí iniciar el proceso de análisis de un producto, si es viable, no es viable, tanto para INPO como para EXPO. Ya que yo les decía cuando empezaba la clase, ojo, porque ahora cuando veamos la clase de hoy se van a dar cuenta quizás que tienen que cambiar de producto. Cuanto más complejo es el producto que elijamos, más difícil va a ser cumplir con estos tres requisitos, ¿sí? Requisitos que no solo son para el trabajo práctico,
sino que para cualquier investigación, cualquier proyecto, los tengo que investigar, tengo que cumplir. Vamos a empezar con la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria es, o clasificar arancelariamente es determinar una nomenclatura, una descripción uniforme del producto que se da a través de la elección de un código, de una serie de números. ¿Para qué? Cuando se complejiza el comercio exterior, cuando se va expandiendo, lo que comienza a suceder es que estas declaraciones manuales y con letras comenzaban a generar confusiones, sobre todo por la denominación de un producto, que muchas veces en lugares cercanos se denomina de forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, acá es dulce de leche, en otros países, por ejemplo, en Chile se llama manjar. Entonces, estamos hablando del mismo producto, pero tiene denominaciones diferentes y eso puede generar confusiones. El objetivo de esta clasificación es generar acuerdos internacionales que me permitan facilitar la gestión aduanera en los diferentes mercados. Esta clasificación arancelaria o este código varía, ¿sí?, de mercado en mercado, pero los países que forman parte de la OMC acuerdan en una serie de dígitos, que son los primeros 6 dígitos, que suelen coincidir en la mayoría de los mercados que están asociados a la OMC, es decir, el 99% prácticamente de los países del mundo. La OMC utiliza lo que se llama Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de Mercaderías, que es un nomenclador, en algún momento era un libro, ahora es una página web, donde va a haber una serie de números, le vamos a decir por ahora números o códigos, que me va a facilitar, ¿sí?, la designación de un determinado producto con una definición técnica que va a ser la misma acá, en Alemania, en Chile, en África, en Estados Unidos, ¿sí? Y digo, debería ser porque en algunos mercados puede llegar a haber alguna pequeña diferenciación, vamos a ver en la subpartida, pero eso lo vamos a ver después. En la Argentina y en todo el Mercosur, en el año 95, se adaptó el sistema armonizado al Mercosur y se creó el nomenclador común Mercosur, donde se encuentran todos los productos que son susceptibles de ser importados o exportados, a los cuales se le asignó un código, ¿sí? Entonces, cualquier producto que yo quiera importar o exportar va a verse reflejado en este nomenclador en un código determinado. Este nomenclador, a su vez, toma formas diferentes en los diferentes países del Mercosur. Principalmente el más diferente es Argentina, que tiene más dígitos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo importo o exporto, necesito 2 posiciones arancelarias, la del país de origen y la del país de destino. Entonces, cuando ustedes hagan el trabajo práctico, primero van a tener una posición del producto que eligieron, Argentina, dentro del Mercosur. Van a tener una posición arancelaria del insumo, parte que importen. Y de esa posición arancelaria van a tener la de la Argentina dentro del Mercosur y la del país de origen. A su vez, cuando exporten el producto que están fabricando,
van a tener esa posición inicial que buscaron, más la del país de destino. Siempre es así. Más allá que sean muy similares, siempre se necesita buscar en el nomenclador afín en el país de destino para ver qué cosa, los tributos a pagar, si tengo beneficios arancelarios, qué trámites aduaneros, qué requisitos en cuestiones de documentación, de plazos, si hay prohibiciones. Cuando hablamos de políticas comerciales, estamos hablando de si hay prohibiciones. Si me piden una intervención de un organismo, como puede ser SENASA, ¿sí? Si tengo intervenciones, por ejemplo, en materia impositiva, en materia de divisas. Entonces, todas estas cuestiones las tengo que ir analizando a medida que voy avanzando en mi proyecto de importación o exportación. Por eso les decíamos, lo primero que voy a empezar es por acá, ¿sí? Ahora bien, para determinar la posición arancelaria... Profe, una consulta. Sí, por supuesto. Digamos, acá tenemos una codificación, digamos, Sí. para nuestro producto que vale a nivel internacional en cualquier país, ¿no? No. Ok. No. No. Va a haber una... Ahora cuando la desarrollemos quizás se entiende más, porque esto de que falta el pizarrón es algo terrible. Hay una nomenclatura, un código, que parte de ese código va a valer en todo el resto de los miembros de la OMC y parte no. Parte es propio de nuestro país. Ok, no, pero mi duda era justamente eso, digamos, si alguien hace un producto muy innovador, que no existe, digamos, actualmente en el mundo, ¿qué hace? ¿Se genera un nuevo código? ¿O es según qué partes tenga? No sé, se me ocurre, no sé, alguien... No, es perfecto, porque pasa. Un nuevo alimento agropecuario que no existía, digamos, que no tiene componentes, simplemente es un nuevo alimento, un nuevo grano que no existe, que en ese caso, por ejemplo, ¿qué se haría? Bueno, hay varios caminos. Primero, vamos a ver que hay unos que se llaman inicialmente posiciones bolsa, que van productos donde no pueden ser clasificados de otra manera. Después se podría iniciar un proceso de clasificación y sí se pueden agregar, ¿sí? O partidas o posiciones nuevas. Eso lleva un proceso, no es que es inmediato. Y va a depender de los diferentes mercados. Por eso, ahora cuando veamos, técnicamente los primeros 6 dígitos deberían coincidir en todos los miembros de la OMC. Pero hoy con algunos mercados que hay cierta diferencia porque ya se hicieron estas aperturas, porque quizás en una posición, en un código, ya se agregaron nuevos productos y en otros no. Entonces, tiene que ver con un proceso de legislación aduanera que lleva tiempo, no es inmediato. Entonces, muchas veces cuando hay un producto muy innovador, lo que se suele trabajar es con resoluciones aduaneras. El exportador se presenta en la aduana, pide a través de un despachante de aduana una clasificación arancelaria y es la aduana la que se va a expedir para después tomar como referencia, sí, o hay una apertura en el nomenclador, por ejemplo, nosotros habría que pedir, por ejemplo, si es algo muy importante, habría que tratarlo en el Mercosur, y si no, quizás lo que vamos a ver, hay un desglosamiento de posiciones existentes. Pero eso lo determina la aduana, ¿sí? Y puede suceder en el otro mercado que tu contraparte, tu importador, haga lo mismo en su mercado. ¿Podemos trabajar con posiciones existentes? Sí, ahora vamos a ver que sí. Pero muchas veces, cuando son productos tan específicos, se suele trabajar con resoluciones de la aduana, pedir una resolución aduanera para que falle en función a cómo se clasifica ese producto para evitar posibles después sanciones. ¿Sí? En los últimos tiempos no es algo tan extraño, porque las innovaciones hacen que los productos
cambien de características, cambien de funcionalidades o que sean completamente diferentes. Piensen en un celular, la tecnología que tiene un celular. Si bien la funcionalidad, quizás la función principal es la misma, cambió muchísimo. Que hay muchísimas aperturas, lo mismo un televisor. Toda la tecnología que tiene adentro cambió. Y no estamos del televisor de tubo a lo que tenemos ahora que llamamos televisor, que es casi una computadora, algunos, ¿sí? No sé si te respondí, si quedó claro. Igual, lo que pasa es que estamos trabajando muy... Muchas gracias. Estamos trabajando quizás todavía muy en el aire y al faltarnos el soporte pizarrón. Estos nomencladores, y ahora voy a cortar un poquito acá y voy a pasar a uno, les voy a mostrar. Están divididos en secciones, capítulos, partidas, pero principalmente en secciones y capítulos. Estas secciones y capítulos se van a organizar de lo más natural y sencillo y sin intervención humana a lo más complejo, con más valor agregado y con mayor intervención humana. Entonces vamos a ir de los animales, del reino vegetal, del reino mineral, a las materias más elaboradas, a las maquinarias, ¿sí? A todo lo que es producción humana, con elaboración, con valor agregado, con tecnología. Vamos a empezar con un animal vivo a un reactor nuclear, ¿sí? Y van a estar distribuidos en secciones y después en capítulos en función al tipo de producto. Cada una de estas secciones y capítulos tiene normativa y tiene una serie de no son, yo le digo a veces para que entiendan instrucciones, pero notas legales se llaman en realidad, que van a servir como instrucciones para ir viendo si mi producto lo tengo que clasificar por esa posición o por otra. Porque suele pasar con algunos productos que no se clasifican por la posición que aparentemente iría, sino, por ejemplo, por la posición de la materia prima. No sé, hay productos plásticos como las perchas, las cucharitas, esas que se usan para los snacks o para los yogures o en las viandas, ¿sí? Muchas veces esos productos tan sencillos no se clasifican como el producto en sí mismo, sino por su materia prima. Pero por eso cuando clasificamos, además tenemos la complejidad que hay que ir leyendo estas notas. Yo ahora voy a pasar, porque esto sería la hoja de un nomenclador, ¿sí? Fíjense, es imposible de ver acá. La presencialidad distribuimos algunas copias, pero yo les voy a mostrar esto y después voy a cortar y voy a compartir el nomenclador de la aduana. En el otro curso no pude, tuvimos que usar otro por mi conexión, ¿sí? Creo que hasta recién funcionaba. Yo taché el 01 porque es un error, ¿sí? Del PowerPoint. Este sería un código o una posición arancelaria, técnicamente hablando, de nuestro nomenclador, del nomenclador común Mercosur, dentro del sistema informático Malvinas, ¿sí? Asociado el Mercosur a la Argentina. Vuelvo a repetir, para el producto que ustedes elijan para fabricar, van a necesitar una de estas posiciones arancelarias. Para el producto que deseen importar, van a necesitar otra, ¿sí? Y sus respectivas posiciones arancelarias en destino. Estas posiciones arancelarias están organizadas por un capítulo, que son los primeros 2 dígitos. Agregando 2 dígitos se forma la partida. Ojo, ahora vamos a ver por qué. La partida no es 02, la partida es 5402, porque 02
hay en todos los capítulos. Si agrego 2 dígitos más, tengo la subpartida, o también conocida como subpartida o partida internacional, ¿sí? Es el código, dijimos, del nomenclador que utiliza la OMC. Estos 6 dígitos suelen coincidir en la mayoría de los mercados. Pero ojo, porque esta subpartida, en algunos lados donde hubo un desagregado, podría diferir, ¿sí? He encontrado algunas. Son muy, muy, muy poquitos los casos, pero podría llegar a pasar. Agregando 2 dígitos más, es decir, estos 8 dígitos, voy a tener la subpartida regional, la subpartida que compartimos a nivel Mercosur, ¿sí? Y después tenemos el ítem y el dígito control, que es una letra, que solo se utilizan en nuestro país, en el sistema informático Malvinas. El dígito control lo que va a servir es solo a nivel informático para corroborar que se tipió todo en forma correcta. Ahora, el ítem sí aporta un desglosamiento. A veces tiene que ver con potencias, a veces tiene que ver con marcas, a veces tiene que ver con información adicional que se provee a la clasificación del producto. Para que se entienda un poquito mejor, yo voy a compartir, igual, por favor, todas las preguntas que vayan, me interrumpen, al sistema, ¿sí?, que tiene la DGA, la FIP, para clasificar. Este sistema es gratuito, ¿sí? Si ustedes ponen SIM online en Google directamente, ¿sí? Pueden ingresar. Lo pueden descargar, tarda muchísimo, y en realidad no está completo, ¿sí? Porque van cambiando los sufijos. Se pueden también descargar por capítulo. Yo acá ya directamente elegí, si ustedes se fijan, tenemos las secciones y dentro de cada sección una serie agrupada por características, una serie de capítulos. Fíjense, el capítulo 1 es animales vivos, 2 carnes, ¿sí?, pescados, la sección 2 son plantas, sí, productos. Sí. Hago una pregunta. ¿Está desplegando un menú? Sí. ¿No se ve? No se ve. Bueno. Qué lástima. Sí, estaba desplegando un menú donde se veían las diferentes secciones y capítulos organizados desde el 01, que es animales vivos, hasta el 97, que son objetos de arte y colecciones de antigüedades, o el 96, que son manufacturas. Falta un capítulo, que el 98 y el 99, que se dejaron para estas cuestiones de, a futuro, poder incorporar nuevos productos. Pero voy a ver si yo elijo el 54. ¿Ustedes ahí ven el que dice filamentos sintéticos? Sí, eso sí. Eso sí. Bueno, si yo pongo, fíjense que abajo están las notas. Y dice, en esta nomenclatura, la expresión fibra significa, ¿sí? Son las notas legales que me van a ayudar a clasificar. La partida, por ejemplo, 54.02 y 54.03 no comprenden los cables de filamentos sintéticos y las mandan al otro capítulo. El problema fíjense que incluso hay hasta errores de tipeo, porque esto es una... A ver, vamos a ver si nos deja... Bueno, lamentablemente ustedes no ven el menú. Pero ahí ustedes tienen en la partida, ¿sí? Decía 5402.
yo voy a tener la partida 5401, 5402, 5403, 5404. ¿Y qué va a tener que ver? Tiene que ver con el tipo, por ejemplo, como estamos de fibra. El 5401 es, por ejemplo, hilos para coser. El 5402, hilados de filamento sintético, excepto los que son para coser. ¿Sí? Si yo elijo 5402, ¿se ve? Sí, se ve. Bueno, vamos avanzando, ¿sí? Bueno, y así, es una pena, yo no sé si se ve, quizás ahora sí. ¿Ven? Y ahora tendría que ir avanzando en la elección en función a, por ejemplo, en la 5402, el material de aramidas o los demás, ¿sí? De nylon o los demás, ¿sí? ¿Y para qué me va a hacer? Acá, como es una versión gratuita, lo que me va... A ver si me deja. Bueno, sí, pero ustedes no lo ven, así que no tiene sentido. Si ustedes hacen clic acá, en alguna de las que están terminadas, les van a aparecer la descripción como más amplia, ¿sí? Que se llaman sufijos de valor, que es la elección de la marca, a veces de los talles, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿para qué es importante obtener la posición? Fíjense, lo que me va a dar acá son los aranceles a pagar. Derecho a exportación, reintegros, ¿sí? Derechos de exportación. Los derechos de exportación son las famosas retenciones. Fíjense, el producto que yo elegí paga derecho de exportación 3%, tiene un 3,5% de reintegro y el derecho de importación es del 18%. Y ahí, pues bueno, podemos ir viendo. Este rubro más o menos, todos más o menos pagan lo mismo, ¿sí? ¿Qué me falta en este que es gratuito de la aduana? Porque acá tengo los derechos y tengo aranceles, ¿sí? De importación, exportación, tengo reintegros. Me faltaría la legislación, que lamentablemente en la versión gratuita no está. Hay otras versiones gratuitas de otros nomencladores. Si ustedes ponen nomenclado NCM SIM, que les va a dar otras versiones gratuitas que sí le da la normativa. Les permite ver la normativa de cada posición arancelaria. Tengan en cuenta que esas páginas suelen ser de despachos aduaneros, ¿sí? Que lo que quieren es cooptarlos como clientes. Entonces, cualquier consulta que hagan se la van a facturar. Los nomencladores son interesantes. La única diferencia que suele haber es que, por ejemplo, la versión gratis dice, aplica ley tal, aplica artículo, aplica resolución BCRA tal, aplica... Y lo que ustedes van a tener que hacer es leer esa ley o ese decreto o esa resolución para ver qué artículo los afecta. Las versiones pagas dicen, el artículo 3 de la ley tal, el inciso 4 del artículo 2 del decreto reglamentario tal. Esa es la diferencia, ¿sí? Y entre otros, algún otro detalle, plazo. Es decir, está la información digerida. Pero, ¿sí? Todo lo que, por suerte, los últimos años, todas las herramientas que tenemos a disposición, electrónicas, gratuitas, todas nos permiten realizar el mismo trabajo. Lleva más tiempo, pero se puede hacer, ¿sí? No van a encontrar ninguna traba. En la página esa también de SIM Online hay estadísticas, no están del todo actualizadas, usan la versión Excel, que es la más liviana, tarda muchísimo en bajar,
y se suele colgar. Pero la han mejorado. Lamentablemente, me imagino que es por la pandemia, no están tan actualizadas, pero pueden servir. Hay otros sistemas también gratis, por ejemplo, en el ALADI, también dentro del Banco Mundial, dentro de la OMC, que brindan estadísticas gratuitas. Ahora, para todas estas estadísticas, ¿qué necesito? Mínimamente la partida y la subpartida, ¿sí? Piensen que si ustedes tienen estadísticas con una partida arancelaria, es una estadística que engloba muchísimos productos. Está un montón de tipos de fibra para diferentes tipos de la industria. Unos eran para costura, otros no eran para costura. Entonces, tengo que tener cuidado de eso, ¿sí? Cuanto más detallada sea la posición arancelaria que utilizo para poder conseguir mis estadísticas, mucho mejor va a ser el resultado. Sobre todo si tengo que tomar decisiones, ¿sí? Al respecto. Eso con respecto a la posición arancelaria. Vayan, ¿sí? Aquellos que ya tienen el producto, que ya Ezequiel se los confirmó, intentando hacer esta clasificación. No es tan fácil como parece, ¿sí? Las notas son muy importantes. Yo después no las fui desplegando porque lamentablemente no se veían, pero cada una de estas aperturas, ¿sí? Tiene notas explicativas. Y a veces puede ser engañoso, ¿sí? Quizás hay una posición que es muy similar, pero al leer las notas, justo mi producto que tiene una característica específica va por otra posición, ¿sí? Tengan cuidado, por ejemplo, vuelvo a repetir, en el caso de los chocolates con la composición, la cantidad de cacao, ¿sí? Etcétera. Todos los que trabajen con químicos, con metales, ¿sí? Aleaciones, eso suele ser bastante complejo. Y hay despachos aduaneros que se dedican a la clasificación de productos específicos. Por ejemplo, las piezas de barco y piezas de aviones, hay un estudio muy famoso y hay varios estudios en general, pero los grandes son, creo que no más de 3, que se dedican específicamente a la importación y exportación de repuestos de la industria aérea y aeronaval en realidad. ¿Por qué? Porque son muy específicas las características que tienen, los proveedores, la normativa en los diferentes mercados. Recuerden que puede ser que el barco esté o no esté en territorio aduanero. Entonces, hay toda una complejidad en ese trabajo que hace que haya sectores, ¿sí? O estudios que se dediquen específicamente a ese rubro. Bien, ¿dudas sobre la posición arancelaria? Yo no, lo único que quería preguntar es qué significaban, si podía repetir las siglas de DC. El que acá. El anterior es, a ver. Lo que sería en el Acá. código la W, ¿qué significaba? Pensé que acá que me decía sistema armonizado. No. DC, acá. Esto, perdóname, no lo veía. Dígito control. La DC es dígito control, es un carácter alfanumérico, no aporta ninguna información, ¿sí? No es un desagregado. Fíjense que en el nomenclador que estábamos viendo en el de la FIP, no están los dígitos controles, ¿sí? Solamente hasta el ítem figuraba. La única utilidad que tiene es, cuando cargo en el sistema informático Malvinas, el dígito control hace que verificar si fue correctamente cargado o si hay algún error. Pero no aporta ni información ni ningún otro
ningún otro detalle, ¿sí? Bárbaro, gracias. No. Bueno. A ver si se ve. Bien. ¿Por qué es importante para la aduana la clasificación arancelaria? ¿Sí? Porque le va a brindar toda la información básica del producto. Va a evitar confusiones, ¿sí? Va a evitar posibles, o debería, ¿sí? Posibles intentos de fraude. Ahora bien, por un lado, ¿sí? Un error en la clasificación significaría simplemente una infracción, según el Código Aduanero. Es una infracción aduanera, un error de clasificación que fue detectado por el Servicio Aduanero en su tarea de control. Sin embargo, de hace varios años atrás, no recuerdo si 7 u 8, un error en clasificación arancelaria puede significar un delito penal tributario. ¿Desde qué punto? Si yo elijo una posición arancelaria, la cual paga un menor arancel de la posición arancelaria correcta, ¿sí? Eso significaría que estoy intentando defraudar al fisco, es decir, estoy intentando, o la aduana presume que estoy intentando pagar menos impuestos de lo que me corresponde. Entonces ya deja de ser solamente una infracción para, por otra ley, convertirse en un delito. Y ahí sí que se complica. Por eso ahora, en los últimos años, la clasificación arancelaria es uno de los pilares fundamentales y más complejos. La aduana, ¿sí?, va a tener la obligación de hacer todo el control, tanto de la parte técnica, que es la elección de esta posición, como de la parte impositiva, ¿sí? Recuerden que la DGA es parte de la AFIP. Entonces, los controles, las sanciones, el inicio de expedientes va a ser a partir de la DGA, ¿sí?, de la AFIP. Junto a la clasificación arancelaria, vamos a tener el otro de los pilares, que es la valoración, ¿sí? La valoración arancelaria se va a regular a través del artículo 7 del GATT, General Agreement of Trade and Tariff. Es un acuerdo que se celebró finalizada la Segunda Guerra Mundial y que va a ser el origen de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Lo vamos a ver después en la última parte de la asignatura, pero este acuerdo va a intentar regular algunas cuestiones del comercio exterior para evitar conflictos. Una de estas cuestiones que regula es la valoración. ¿Qué es valorar? Es determinar la base imponible sobre la cual se van a liquidar los aranceles de importación o exportación. Por eso es tan importante, ¿sí? Y a veces es una parte muy difícil. Nosotros no vamos a valorar los productos en el TP, vamos a usar costos, ¿sí? Vamos a usar las estructuras de costos, pero sepan que llegar a estas bases imponibles a veces significa ir al detalle, a buscar información adicional, a hacer declaraciones de algunos conceptos adicionales a lo que estaríamos, por ejemplo, ahora lo que vamos a ver, a lo simple, a lo básico, ¿sí? El GATT incluye una serie de datos, una serie de conceptos que hay que incluir o excluir de estas bases imponibles
que va mucho más allá de un simple costo, ¿sí? Por eso los despachantes de aduana son quienes deberían darle mayor importancia y a veces trabajar o con el contador o con alguien de la parte de costos de la empresa. Vamos a tener dos tipos de bases imponibles, una para importación y otra para exportación. Para importación vamos a tener la base CIF, ¿sí? CIF significa Cost, Insurance and Freight. CIF es un Incoterm que vamos a ver un poquito más adelante. Es una serie de siglas que a nivel internacional se han acordado para evitar confusiones. Entonces, este CIF significa costo, seguro y flete. Cuando nos referimos a costo, nos vamos a referir al costo del producto puesto sobre el medio de transporte. Lo vamos a poder justificar con la factura de importación y es posible, depende después de algunas cuestiones comerciales, que tengamos que agregar otros datos, ¿sí? Que a veces los saco del documento de transporte o los saco de documentos que me da el transportista. Entonces, en este costo voy a tener que incluir todos los gastos, ¿sí? O todas las erogaciones en el mercado de origen hasta que la mercadería está puesta sobre el medio de transporte, más el seguro internacional, más el flete internacional hasta la aduana donde despacho en destino. ¿Qué significa? Si yo traigo mercadería de Brasil por vía marítima hasta el puerto de Buenos Aires, ese flete Brasil-Buenos Aires o Brasil-Argentina es el flete internacional, ¿sí? Ahora, si yo traigo mercadería desde Brasil por camión, mi flete internacional va a finalizar cuando yo hago aduana. Si yo hago aduana en la frontera entre Brasil y Argentina en el norte, mi flete internacional va a terminar ahí. Ahora, si el camión sigue y yo hago aduana en Buenos Aires, mi flete internacional va a ser desde el origen en Brasil hasta la aduana en Buenos Aires, ¿sí? Después lo vamos a retomar a esto cuando veamos costos. Pero tengan en cuenta eso, este costo y este seguro y este flete van a estar determinados por estos puntos de referencia. El lugar donde se embarca la mercadería y el lugar donde se hace aduana, ¿sí? Eso para importación. Y fíjense, por lo tanto, lo importante que es para importación los datos que ustedes puedan conseguir del producto, pero además el tema del seguro y del flete. Por eso nosotros le decíamos al inicio, ojo, que no pueden elegir un flete y hacer una referencia porque lo inventaron, porque se le va a desvirtuar todo el costo. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié, le damos tanta importancia a respaldar los datos con documentación, con correos, ¿sí? Porque este flete y este seguro son fundamentales a la hora de determinar la base imponible sobre la cual voy a calcular mi derecho de importación. Con respecto a la exportación, mi base imponible va a ser otro Incoterm, es el FOB, Free On Board, que me va a incluir todos los costos hasta que la mercadería está sobre el buque, o sobre el medio de transporte en realidad, porque cuando se determinó esto en la OMS, el mayor flujo de comercio exterior estaba en las vías marítimas, ¿sí? Entonces se dejaron estos Incoterms que son marítimos, pero van a ver que se usa para todo, se usa para avión, terrestre, todo. Y acá está otra cuestión que nosotros les veníamos diciendo. Cuidado, porque
para poder determinar mi FOB, mi base imponible de exportación, sobre la cual me van a calcular los derechos de exportación y sobre la cual me van a calcular los reintegros, si es que los hay, voy a necesitar los costos del producto. Y los costos del producto significa mano de obra, significa costos fijos y costos variables, ¿sí? Significa gastos administrativos, significa gastos de producción. Ustedes tuvieron muchas materias de esas, así que saben a qué nos estamos refiriendo. El problema es conseguir esta información si estamos trabajando con una empresa que quizás puede tener algún tipo de recelo en brindarle, al menos que se los den en grandes rubros, ¿sí? Y en el caso, sí. Profe, perdón, una consulta. No me quedó claro, en importación, el CIF, que dice incluyendo costo, ¿incluye el costo del producto? ¿O son los costos? Ah, ok. No, es costo por una cuestión de traducción, pero el costo lo podemos referenciar a el valor, porque vos, tu vendedor no te va a dar los costos del producto, ¿sí? Entonces, vos vas a tener la factura del producto más adicionales que podés tener hasta que el producto está sobre el medio de transporte. Depende de la condición comercial. Si a vos ya te lo venden en valores sobre el medio de transporte, no tenés problema, ¿sí? Vos tenés la factura, la póliza de seguro y el flete de transporte. Ahora, si vos lo comprás en fábrica y lo tenés que llevar hasta su medio de transporte, vas a tener la factura más todos los documentos, ¿sí?, que avalen todos esos gastos. En importación, cuando hablamos de costos, en realidad, y tiene que ver, los Incoterms se hacen en francés, se traducen al inglés y de inglés al español en estas sucesivas traducciones. Y en realidad es el precio, en importación es el precio del producto, ¿sí? Más los adicionales. Tanto para valorar como para clasificar, hay una serie de reglas, ¿sí? Simplemente las de valoración se los muestro, hay métodos, reglas, formas de hacerlo. En el caso de valoración están establecidas en el GATT. La aduana va a utilizar estos métodos en caso que investigue el valor del producto importado o exportado. No es que elijo al azar y puedo elegir, bueno, ahora voy a utilizar las 6, sino que hay una secuenciación. Nosotros no vamos a profundizar porque valoración es una materia como clasificación. Nos llevaría muchísimo tiempo. Pero tengan en cuenta que una objeción de valor aduanera la aduana tiene 5 años para resolver, ¿sí? Y que cualquier objeción de valor implica para el importador o el exportador, yo diría que muchas veces, sobre todo carga para la pyme, que no tiene quizás un estudio contable o legal atrás, sobre todo legal aduanero, poder documentarse correctamente. Entonces, para evitar cualquier objeción de valor, lo primero que tengo que hacer es, ¿se acuerdan los 3 pilares? Clasificar correctamente y establecer todos los pasos en el desarrollo del valor de mi producto en forma correcta. Por eso nosotros van a ver que vamos a hacer tanto hincapié en el desarrollo del costo, en el detalle del costo. ¿Por qué? Porque si yo tengo bien desarrollados mis costos y bien documentados, si tengo una objeción de valor, no voy a tener problema en responder. Ahora, si falta información, la aduana también va a intentar aportarla. ¿Sí? Entonces va, por ejemplo, valorar, si considera que mi producto está mal valorado y no aporto la información, podría, por ejemplo, realizar una valoración
¿sí? Por una mercadería idéntica, por mercaderías similares. Pero bueno, son una serie de procedimientos que se pueden llegar a seguir para valorar un producto, que vuelvo a repetir, cada uno tiene sus características y su detalle que lamentablemente no tenemos tiempo para desarrollarlo, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, para evitar cualquier problema con valoración es importante, primero, ser metódicos y tener toda la información documentada. Y esto a veces en las pymes, en las cooperativas, donde los costos a veces son muy a ojómetro, como le digo yo, ¿no? Donde falta procedimientos para la asignación de, por ejemplo, costos fijos, donde estamos más en el día a día de tapar problemas y de resolver problemas que de tener un proyecto a largo plazo. Ahí es donde se pueden generar los inconvenientes. ¿Qué evalúa la aduana, además de la documentación, le cuestiona valor? De que esté dentro de marcos de precios de referencia, ¿sí? Lo que va a evaluar es que en importación no esté usualmente subvalorado. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos. ¿Y sobrevalorado para qué? ¿Por qué quisiera sobrevalorar una importación y pagar más impuestos acá? ¿Para qué me serviría hoy sobrevalorar una importación? Antes no, ahora. ¿Para fugar dólares? Exactamente, exactamente, para girar más dólares al exterior. En el caso de la exportación, lo que más se evalúa es que no se subfacture, ¿sí? Para evitar que queden dólares en el exterior. Más que el pago si bien el pago de derechos es importante, lo que más se busca es evitar que no se ingresen las divisas, ¿sí? Por eso hoy es tan importante el tema del valor en aduana, ¿sí? Así que cualquiera de las dos patas, fíjense que si ustedes leen el código aduanero, solo tengo infracciones, pero los últimos cambios, tanto en todo lo que es normativa del BCRA como la normativa impositiva, hace que pueda cometer otro tipo de delitos y alejarme de la simple infracción. El otro pilar es el origen y la procedencia. ¿Y por qué es importante el origen y la procedencia? Porque existen un sinnúmero de acuerdos, ¿sí?, comerciales entre países y entre bloques que me otorgan beneficios arancelarios. Por ejemplo, en vez de pagar 30% de derecho de importación, pago 0 o pago 15%. Ahora, para obtener este beneficio arancelario, usualmente me exigen ciertas condiciones. Y estas condiciones es que el origen y la procedencia del producto sean iguales. Por ejemplo, compro café a Colombia, ¿sí? O chocolate, vamos a tomar el caso de acá del grupo, chocolate Ecuador. Ecuador forma parte de la LADI. Hay también acuerdos entre Ecuador y el Mercosur, Ecuador-Argentina. Entonces, tengo que ver cuál de estos acuerdos es más beneficioso en materia, si los hay en materia de cacao. ¿Cómo los busco? Por la posición arancelaria, dentro, por ejemplo, del ADI o dentro de la página del Mercosur. Ahora, es probable que para tener un beneficio en el arancel del cacao y poder importarlo con un arancel, no conozco el caso del cacao, así que estoy tirando números, no los tomen como referencia. Pero en vez de pagar un arancel del 20%, poder importar el cacao con arancel del 10%, necesite cumplir con el certificado de origen que tenga origen, ¿sí?,
origen Ecuador. Ahora, lo que seguramente me pide este tratado es que sea origen y procedencia Ecuador, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se va a buscar es beneficiar a las dos partes, tanto comercialmente como la prestación de servicios de transporte, servicios portuarios, etc. Es decir, evitar triangulaciones, que los productos que se negociaron sean de las partes que realmente negociaron el acuerdo. Y hay productos como el cacao, el café, la carne, el trigo, que son fáciles porque son 100% producidos en un determinado lugar. Hay otros que son más complejos, ¿sí? Y se me fue para otro lado. Entonces, bueno, este ya es lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Si el cacao, las plantaciones están en Ecuador, se cosecha en Ecuador, se procesa en Ecuador, es fácil determinar el origen, ¿sí? Ahora, hay productos que es más complejo. Cuando, por ejemplo, intervienen otros países con insumos, con materias primas, con otros procedimientos. Pero antes de avanzar con eso, ¿qué es la procedencia de la que vengo hablando? La procedencia es el último lugar desde el cual se expide la mercadería con destino al lugar de importación. Es el último espacio geográfico que toca. Si, por ejemplo, queremos traer un producto desde España, tenemos un acuerdo con la Comunidad Europea con ese producto, ¿sí? Obviamente, para el acuerdo, vuelvo a repetir, la mayoría del 90% de los acuerdos comerciales son origen y procedencia. No prestó atención en la logística, no prestó atención en lo que hace el forwarder. Yo necesitaba que ese producto del puerto de Barcelona venga al puerto de Buenos Aires. Resulta que el buque en el que lo cargué hace una parada en Brasil, reembarca, ¿sí? Y trae a Argentina. Cuando llega la mercadería, cuando veo el documento de transporte, dice origen España, procedencia Brasil. ¿Qué me va a significar esto? Por un error de logística, que ese producto que quizás ingresaba con arancel cero, que ese producto que quizás entraba con una preferencia del 50, 60%, pague arancel completo. Entonces, de cero puedo llegar a pagar 35, ¿sí? Que es el arancel máximo que se puede pagar en concepto de importación. Fíjense que por no prestar atención en este simple detalle de origen y procedencia, no prestar atención en la logística, un negocio que podía ser muy bueno se puede convertir en un desastre. ¿Sí? Imagínense, en el caso del cacao, sí, de un arancel cero me pasa un arancel del 35%, que vamos a ver que ese 35% de arancel de importación se puede convertir en un total de un 60% o más, 70% de carga impositiva total. Entonces, es mucha la plata que puede estar en juego por un error de estos. Hay casos especiales, ¿sí? Muy específicos, donde ciertos movimientos, la logística no modifican la procedencia, ¿sí? Por ejemplo, en algunos transbordos aéreos, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso siempre decimos que son las 3 patas fundamentales: clasificación, valoración y origen y procedencia, ¿sí? Sin esto, sin este análisis, podría quizás mi operación, que en mi cabeza, en mi proyecto, era
grandiosa ser completamente desastrosa. ¿Por qué? Porque podría también haber una prohibición de ese origen, o podría tener otro tipo de medida paraarancelaria, que son medidas que tienen que ver con documentación adicional, que simplemente con cambiar del origen de la mercadería podría estar subsanada, ¿sí? Entonces hay que analizar los tres en forma completa. Por eso tanta la importancia del tipo de productos que elijan, porque también nosotros sabemos todo lo que es alimentos y químicos, hay muchas restricciones y es muy complejo analizar estas tres variables, ¿sí? Simplemente por eso. Ahora, volvemos a esto. Nosotros dijimos, bien, si un producto es 100% producido en un lugar, es fácil, ¿sí? No hay ninguna complejidad. Si yo crío el cerdo en Entre Ríos, lo faeno en el mercado de Liniers y tengo una planta procesadora en Lanús, ¿sí? El cerdo que yo exporte va a ser origen argentino o Mercosur. Ahora, ¿qué pasa cuando ya hay más de un producto? Por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo que creo que es muy claro, ¿sí? Yo importo hilo peruano, ¿sí? Que junto al hilo egipcio son uno de los mejores hilos más finos para la alta costura. Importo botones de China y fabrico camisas de primera línea, ¿sí? Para exportación, de sastrería. Es muy probable la incidencia del botón, del costo del botón dentro de la camisa total es mínimo. Ahora, salvo que tenga una marca que le agregue demasiado valor agregado, los gastos de taller son quizás mínimos en cuanto al valor agregado de la tela, ¿sí? Entonces ahí empieza a jugar. ¿Dónde se dio qué pesa más? ¿El textil o todo el valor agregado que lo convirtió en una camisa? ¿Sí? Que pasó de ser un rollo de tela a convertirse en una camisa. Si se considera, si al hacerlo vemos que ese valor agregado, en el caso de la camisa es muy claro, ¿sí? Porque antes era tela y ahora se convierte en otro producto. Ese valor agregado es superior al de todos los insumos, podemos decir que esa camisa es origen Mercosur, ¿sí? O Argentina, pero en realidad Argentina trabaja con origen Mercosur. ¿Qué pasaría con otros tipos de productos? ¿Sí? Donde no es tan claro, porque hay muchos productos que llevan piezas de diferentes orígenes. Entonces podemos trabajar con el tema de la posición, el salto de la posición arancelaria, ojo que es la número 3, ¿sí? Donde lo que va a pasar es que, por ejemplo, la tela, el rollo de tela de hilo va a venir por una posición arancelaria y la camisa va a ir por otra posición arancelaria, ¿sí? Pero no en todos los productos pasa eso. No sé, importo madera de Brasil, ¿sí? Y fabrico mesas artesanales y van por otra posición, pero hay productos, muchos de los metales, que tanto, o de plástico, que tanto la materia prima como el producto final se clasifican por la misma posición arancelaria. Entonces ahí empieza a jugar o el valor agregado, dónde se dio el valor sustancial, dónde se lo convirtió en ese producto. O listas taxativas, que es la última opción, que son listados que a través de ciertos criterios técnicos
se determina el origen de ese producto, ¿sí? Aunque estas muchas veces son muy, muy discutidas, ¿no? Digamos que sería la última de las últimas opciones. Y en esto de darle la transformación sustancial o la característica sustancial, es importante que hay criterios también, ¿sí? En la determinación del origen, así como teníamos el procedimiento para hacer clasificación y vimos los métodos de valoración, también hay métodos para determinar el origen, ¿sí? Por ejemplo, el simple ensamble o la simple constitución de un kit, ¿sí? No cambia el origen de un producto. Por ejemplo, yo tengo todas las piezas, ¿sí? Y armo una bicicleta. Las piezas eran chinas. O el otro día que estuvimos hablando de la zona franca de Uruguay. Hubo un caso, es un caso real, se traían las bicicletas desarmadas a zona franca de Uruguay, se ensamblaban y se las redistribuían a Mercosur con origen y procedencia Mercosur, por lo tanto, arancel cero. En un par de años, yo diría menos, habían no solo invadido todo el mercado de bicicletas, por ejemplo, en la Argentina, sino que habían comenzado a destruir la industria. Esto generó que haya varias denuncias y que, por ejemplo, ese producto en particular se le negara el origen Mercosur, se le negara la importación con origen Mercosur. La certificación de origen es una declaración jurada, ¿sí? Que hace el productor antes que la mercadería sea embarcada. Y es una declaración jurada que se hace, por ejemplo, en la Cámara de Importadores y Exportadores, se completa un formulario, depende el acuerdo, el lugar al donde estemos exportando es el tipo de formulario. Por ejemplo, si yo soy exportador y voy a exportar a Brasil o a Uruguay o a Paraguay, voy a utilizar el certificado, el formulario Mercosur. Si voy a exportar a Colombia y hay un beneficio a través de ALADI, voy a utilizar el certificado de origen, el formulario ALADI. Si voy a exportar a la Comunidad Europea, voy a quizás utilizar el formulario A por un acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿sí? Estas declaraciones juradas se toman usualmente por válidas, salvo denuncia en el mercado de destino. Usualmente no hay una investigación en sí misma de las diferentes aduanas de los certificados de origen mientras cumplan con los requisitos legales. Y esto es muy importante. Cuando yo voy a importar un producto o voy a exportar un producto dentro de un determinado acuerdo, tengo que verificar de cumplir con todas las condiciones. ¿Qué cambia? Por ejemplo, muchas veces el porcentaje de valor agregado que me exige un acuerdo es diferente al otro, ¿sí? Por ejemplo, ALADI pide un 50% de valor agregado al ADI para darle origen al ADI. Mercosur pide un 60%. El resto puede venir de otros lugares. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero además, todos los datos que pide y el detalle que pide cada uno de los formularios. Y tengo que ser muy claro, no solo cuando pido la información para confeccionarlo como exportador, sino para verificarlo como importador. Un error muy común es que el fabricante me genere el certificado de origen a nombre de el nombre de fantasía, ¿sí? O que ponga el nombre, en lugar de que venga a nombre de la razón social o del importador.
el certificado de origen tiene que coincidir en un 100% con la factura. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí?, con esos datos que proveo o que solicito para cumplir con todos los requisitos. Tengan en cuenta que el certificado de origen puede significar que pasa de pagar arancel 0 a pagar arancel 35%. O que ese certificado de origen implique no tenerlo, por ejemplo, que tenga que presentar documentación adicional. Hoy también el certificado de origen muchas veces se utiliza como una medida paraarancelaria. Por ejemplo, muchos productos de Oriente, sí se solicita el certificado de origen y junto a ese certificado de origen, documentación adicional, que va a ir variando, por ejemplo, si viene de China, si viene de Taiwán, si viene de Corea, para el mismo producto. Por eso es tan importante. Ahora, ¿de dónde sale esta información? Lo que tengo que presentar, si tengo que presentar certificado de origen para importar de la posición arancelaria, ¿sí? Salvo los casos estos que se utiliza como una restricción o como una medida paraarancelaria, el certificado de origen no es obligatorio. Yo podría importar mercadería desde Brasil sin certificado de origen. Café traigo, en vez de traerlo a Colombia, lo traigo de Brasil sin certificado de origen. ¿Puedo? Sí, pero es probable que pague un arancel del 20-30%. Digo cualquier número, si no conozco el caso de la posición arancelaria. Pero, ¿sí?, si yo tengo el certificado de origen, pago 0. Pasaría lo mismo con cualquier otro país que tengo un acuerdo comercial. ¿Puedo traer el cacao de Ecuador sin certificado de origen? Sí, por supuesto que puedo traerlo. Ahora, habría que ver si teniendo ese certificado de origen tengo un beneficio y pago menos aranceles. Hoy estamos hablando en el aire, entonces estamos hablando de un 30, un 15, un 10% sobre el valor CIF. Pero piensen que ese valor CIF, recuerden, es costo, seguro y flete. Costo de los gastos hasta que la mercadería está sobre el medio de transporte, ¿sí?, más el seguro, más el flete internacional. Ese 35% se va a convertir después en una suma mucho más importante porque sobre eso se van a calcular otros impuestos. Entonces, no es para dejarlo al azar y decir, bueno, si lo consigo, si no, no. Me puede cambiar absolutamente la perspectiva de un negocio, ¿sí? Nosotros para hoy teníamos, íbamos a hablar de, voy a redondear acá con esto, y la clase que viene vamos a seguir con dumping y con otras cuestiones que íbamos a ver hoy, pero ya se hizo como muy tarde. Para empezar con tema nuevo. Simplemente quiero terminar con esto. Toda esta información, el origen, la procedencia, la valoración, la clasificación, se va a registrar dentro del sistema informático Malvinas, a través de un formulario que va a ser el permiso de embarque en el caso de exportación o el despacho de importación en el caso de import. Este formulario lo va a imprimir el despachante de aduana, ¿sí? El importador y exportador va a presentar toda la información, tiene que estar registrado, por supuesto, como dijimos la clase pasada, y va a presentar toda la información y documentación complementaria. El despachante de aduana la va a cargar en el sistema, ¿sí?, que más allá de, y va a presentar la información adicional, va a armar las carpetas a presentar en la aduana, y el agente de transporte aduanero, recuerden, que va a ser fundamental porque va a cargar la información del transporte. Entonces, entre los tres,
de los tres sujetos o los tres operadores, como quieren decirle, van a completar lo que es el régimen o la organización de la operación, ¿sí? Las oficializaciones, es decir, el documento aduanero, el documento único aduanero, el DUA, es una declaración jurada, ¿sí? Es una declaración jurada que no puede ser modificada, salvo que esa modificación se efectúe con justificación y previo a una inspección aduanera. Si yo clasifico mal y hago una declaración previa, es decir, me doy cuenta y pido la modificación previo a que se haga la verificación aduanera, es posible, ¿sí? Ahora, si el que se da cuenta es el vista de aduana en una verificación que está mal clasificado, ya no puedo pedir la modificación. Pasa lo mismo con las cantidades de mercadería. Ya vamos a ver que hay procedimientos para, en caso de que dude de la cantidad de mercadería que me enviaron, o de la calidad, o de las condiciones, ¿sí? Hay procedimientos que se realizan para verificar antes de hacer la declaración. La declaración es una declaración jurada que tanto en IMPO como en EXPO no puede ser modificada, ¿sí? Salvo algunas excepciones. Por ejemplo, antes que el servicio aduanero verifique el error, ¿sí? Bien. Nosotros hoy vamos a ver hasta acá. La clase que viene vamos a avanzar con algunos conceptos más. Sí, le vamos a dedicar una clase más a esta unidad. Pero es importante que vayan viendo el apunte, ¿sí? Porque por las características de las clases, que no hay tanto intercambio, ¿sí? Nosotros no podemos abarcar todos los temas, entonces es importante que vayan leyendo, vayan viendo qué dudas les queda, dónde están los puntos más críticos que les resulta más difícil entender. Intentamos abarcar los temas más generales y lo más amplio y abarcativo posible, ¿sí? Pero puede pasar que algo que para nosotros es como simple o fácil de entender, se les pueda complicar a alguno de ustedes. Así que vayan viendo, no vayan dejando para el último, porque se va complejizando, ¿sí? Vamos a pasar después de ver todos los conceptos teóricos a la parte práctica, y ahí vamos a tener que tener como una base mucho más sólida para poder avanzar en los ejercicios. ¿Alguna duda? ¿Consulta que quieran hacer? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a detener la grabación y Ezequiel y yo vamos a salir de la llamada, así como hicimos en los otros cursos. Si ustedes quieren utilizar esta llamada para organizar equipos, ¿sí? Tranquilamente pueden hacerlo, pasarse datos,